Muy buenos días, jóvenes. Este, Soy el profesor Dani y a continuación esta sesión nos ha tocado de esta manera. Vamos a continuar con el tema del movimiento. Recuerda que nuestro tema de nuestra unidad es el movimiento y hemos visto el movimiento más sencillo de todos, que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Aquí se encuentra, digamos, la fórmula. Generalmente vemos en la ciudad que el vehículo que más digamos, tiene un fenómeno de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un MRU, es el metro de Lima, ¿no? Es el que más se asemeja. Y también vimos las ecuaciones del perdón, del movimiento rectilíneo uniforme, MRU, que solamente es una, que solamente es esta, ¿no? Y estas son cuando tú despejas cada una de ellas. Hemos visto algunos ejercicios, los hemos resuelto, ¿no? Y ahora vamos con otro tipo de movimiento. A ver, antes de eso, vamos a hacer como introducción aquí. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando los movimientos rectilíneos, ¿ya? Rectilíneos. Los movimientos rectilíneos es lo que nosotros estamos, estamos, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En las clases, los movimientos rectilíneos. Se llaman movimientos rectilíneos porque la trayectoria, ¿no es cierto? El camino es recto, ¿sí? Es recto. Puede ser así, puede ser horizontal, inclinado. Todavía no estamos viendo verticalmente, pero estamos viendo básicamente los movimientos rectilíneos, generalmente de forma horizontal, ¿sí? Entonces, dentro de la cinemática que estudia los movimientos, ¿no? Existen dos tipos de movimientos rectilíneos. A ver, voy a dibujar acá. El movimiento rectilíneo llamado un poquito más grueso. A ver aquí. Ya. El movimiento que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? El movimiento eh, rectilíneo, rectilíneo uniforme. ¿Por qué se llama rectilíneo uniforme? Porque la velocidad no cambia. ¿Te das cuenta? Aquí al inicio el carrito sigue avanzando, pasa el tiempo y el carrito sigue teniendo la misma velocidad. O sea, la velocidad no varía. Entonces la velocidad se mantiene uniforme, se mantiene constante. Por eso este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y también hace un recorrido a una distancia. Y también tenemos el otro caso donde el movimiento también es rectilíneo. El movimiento es rectilíneo, obviamente a la línea recta. Movimiento rectilíneo, pero va a ser uniforme, pero esa uniformidad va a cambiar con el tiempo, o sea, la velocidad va a cambiar. Por eso se llama uniformemente variado, se llama así, MRV. ¿Y por qué es variado? Porque la velocidad cambia. Al inicio la velocidad, acá hay una velocidad inicial, por si acaso algunos libros ponen así, velocidad inicial, y otros libros ponen así, velocidad sub cero, que significa velocidad inicial. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, bueno, yo voy a poner velocidad sub cero, que significa velocidad inicial, y después tiene una v sub f, que significa velocidad final. O sea, al inicio tenía una velocidad y al final tenía otra velocidad. Entonces está variando la velocidad. Y cuando varía la velocidad, pues aparece una nueva magnitud en este fenómeno de movimiento, que es la aceleración, ¿sí? El tiempo sigue pasando normal, la distancia de recorrida también. Entonces, estamos observando que en estos movimientos rectilíneos existe un movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad no cambia, y existe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a poner otro color aquí, cuando la velocidad sí está cambiando, ¿sí? Aquí en este caso vamos a poner aquí la velocidad la velocidad es constante. Se simplifica constante, se abrevia constante con ST. La velocidad es constante. En cambio, en un MRV, la velocidad no es constante. Cambia, ¿ya? La velocidad no es constante. Eso es, digamos, para poder diferenciar un movimiento del otro. Obvio que estamos hablando que los dos son rectilíneos, pero están cambiando, están variando, ¿no? Vamos a hacer acá una separación entre ellos
para poder seguir analizando y comparando cada uno de ellos. Tú te das cuenta de que en el MRU estamos trabajando con tres magnitudes. ¿Qué magnitudes son? Las siguientes, ¿no? Tenemos la magnitud del tiempo, ahí está el tiempo, ¿sí? Aquí está. Tenemos la magnitud de la velocidad, de la distancia de recorrido, ahí está. Y tenemos la velocidad, la magnitud de la velocidad, ¿sí? Ahí está. No hay otra magnitud más, son tres nada más. Son tres magnitudes. Y estas tres magnitudes, cuando se combinan, me generan una fórmula. La fórmula que yo les enseño, que hemos visto, ¿no? Que la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. O sea, si tú quieres hallar la distancia, hemos usado esta fórmula, ¿sí o no? Pero de esta fórmula tiene sus dos variantes, ¿no es cierto? Podemos hacer sus dos variantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí la variante, si quiero calcular la velocidad vendría a ser igual a la distancia entre el tiempo. ¿Sí? Solo mando a despejar nada más si quiero despejar la velocidad. Y la otra variante, pues sería, si quiero hallar el tiempo, entonces pongo tiempo igual, despejo tiempo y sería distancia entre velocidad. ¿Sí? Es la misma nada más, solo que varían de esta ecuación. Esto ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa con el MRV? Con el MRV aumenta las magnitudes. ¿Qué va a pasar? Bueno, el tiempo sigue normal, ¿no? Va a ver la magnitud tiempo, va a estar la magnitud tiempo ahí. La distancia, ahí está la distancia. Va a ser la misma. La distancia, vamos a seguir trabajando con la distancia, ¿sí? Pero acá la velocidad ya no va a ser constante. Hay dos velocidades, una velocidad al inicio y una velocidad al final, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad aquí existe una velocidad inicial y existe una velocidad final, ¿sí? Y producto de esta variación de las velocidades nace otra magnitud en este movimiento, que es la aceleración. Entonces te das cuenta que aquí estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? En este caso la velocidad es una magnitud, pero hay dos variantes, ¿no? Y todo eso, esto me da origen a las siguientes ecuaciones, ¿sí? A las siguientes ecuaciones. Muy bien. Esto me dio origen solamente a una sola ecuación, ¿sí? A una sola. Profesor, pero yo veo tres. No es la misma, es solo una ecuación. Esta nada más que estoy variándolo, nada más estoy despejando. Es solamente una ecuación en el MRU. Pero en el MRV vamos a trabajar con cuatro ecuaciones. ¿Ya? Si ustedes desean en la próxima clase, puedo demostrar cada una de esas ecuaciones por qué salen así. Pero primero les quiero enseñar cómo aplicar las ecuaciones, ¿no? Después podemos profundizar cada una de ellas, ¿sí? Lo voy a poner en orden, ¿no? Generalmente en todos los libros lo ponen así: la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera y la cuarta ecuación. Por favor, yo sé que las ecuaciones son un poquito tediosas, ¿no? Pero en realidad tú, practicando los ejercicios y aplicando las ecuaciones te vas a dar cuenta que no lo son, ¿ya? Vamos a ver, la primera ecuación es para calcular la velocidad final, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito, verde. Si yo quiero calcular la velocidad final, ¿no es cierto? La velocidad final va a ser igual, vamos a colocar bien, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, a la velocidad inicial más, puede ser más o puede ser menos, ¿ya? La aceleración por el tiempo, la aceleración por el tiempo. ¿Qué significa este más y qué significa este menos? Significa que la aceleración, si te sale positivo, la aceleración su velocidad está aumentando, ¿sí? La aceleración está aumentando, ¿no? Está aumentando, el auto está aumentando su velocidad, o sea, está acelerando. ¿Qué significa cuando sale menos? Cuando la velocidad está disminuyendo, o sea, está desacelerando. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo usar? Cuando te dan el problema, tú lo lees, ¿no es cierto? Y puedes identificar que el problema mismo te dice si el móvil que se está, digamos, siendo objeto de estudio acelera o disminuye.
Lo vamos a ver, no se preocupen ahí. Pero siempre se pone más menos. Más menos siempre aparece cuando hay aceleración. En las ecuaciones donde no hay aceleración, solo aparece el más. A ver, y la segunda ecuación. La segunda ecuación sería para calcular la distancia. Tengo acá la distancia, ¿sí? La distancia va a ser igual. Entonces tú vas a poner acá, hay una división aquí, una división. Una semisuma. La velocidad, bueno, puede ser la velocidad inicial más la velocidad final, o sea, vas a sumar las velocidades, la inicial y la final, y lo vas a dividir entre dos. O sea, es una suma a la mitad. Por eso se le llama semisuma, ¿no? Todo esto, todo esto, toda esta semisuma lo vas a multiplicar por el tiempo. Esta es la segunda ecuación para calcular la distancia, ¿sí? Existe otra ecuación para calcular la distancia. Ya mira, vamos dos ecuaciones, ¿eh? Y acuerda que en el MRU solamente había una. En el MRV son cuatro. Vamos con la tercera ecuación. También otra para calcular la distancia. Otra fórmula para calcular la distancia, que sería la distancia es igual, la distancia es igual a la velocidad inicial, v sub 0, velocidad inicial, multiplicado por el tiempo, aquí viene, puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Más menos, un medio, un medio, así, un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Tú dirás, profesor, ¿qué es esto? Dios mío, no te preocupes, vamos a aplicarlo cada rato a esto de acá. Esto lo voy a bajar un poco porque no se aprecia muy bien, listo, ¿sí? Aquí tenemos la segunda ecuación para calcular la distancia. Y la última ecuación del MRU, ahora vamos a utilizar otro color que no hayamos usado, a ver, rojito, no, verde ya está, moradito, listo. Vamos a, vamos a hallar la tercera ecuación. La tercera ecuación dice así, para hallar la velocidad final, pero esta velocidad final está elevada al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial también elevado al cuadrado, ¿sí? Más, más o menos, puede ser más o puede ser menos, dos veces la aceleración por la distancia. Ahí está. Esto de acá lo voy a bajar un poco más. Ahí está. Listo. Entonces tenemos esto, mira. ¿Sí? El MRU, solo su ecuación, ¿no es cierto? Una sola ecuación, se maneja tres magnitudes. En cambio acá el MRU maneja un poco más magnitudes, ¿no? Bueno, en este caso la velocidad, una velocidad inicial, una velocidad final, aparece la aceleración aquí por la variación de las velocidades y esta variación hace que, digamos, la fórmula que era tan sencilla, pues se hace un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, esta es la primera fórmula, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos a usar ese orden para poder identificar qué fórmula usar en cada problema, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta las unidades, ¿ya? Unidades, muy importante. Voy a colocar acá las unidades. Busco otro color para que se note. Negro, vamos a poner aquí. Las unidades de medida. Es importante colocar las unidades de medida de de las magnitudes pues que estamos utilizando, ¿no? Todas las unidades de medida. Por ejemplo, ahora las unidades de medida de la distancia. ¿Cuáles son las unidades de medida de la distancia? Las unidades de medida de la distancia son las siguientes. Ahora azul. La distancia en qué se va a medir. La distancia, pues vamos a medirlo nosotros en metros, ¿no? En kilómetros, ¿no es cierto? En centímetros también puede ser, si en todas las unidades de medida de distancia son estos.
metros, kilómetros, centímetros. Ya, la unidad de medida de ejemplo del tiempo. La unidad de medida del tiempo. El tiempo, ¿en qué unidad de medida vamos a trabajar con el tiempo? El tiempo pues está en, por ejemplo, en segundos. En segundos, el tiempo está en segundos, el tiempo está en horas. ¿Sí? Eso vamos a trabajar también. La unidad de medida de la velocidad. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad inicial? ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad final? Ya sea velocidad final o velocidad inicial, en fin de cuentas es velocidad. Y ¿cómo se llama? Pues la unidad de medida es la misma, ¿ya? Es la misma. Entonces acá voy a usar una flecha más grande. Ahí está. Entonces, la velocidad, la unidad de medida de las velocidades, ya sea inicial, final o final, es por ejemplo, a ver, metros por segundo, ¿no? Metros por segundo, eso ya lo hemos visto, es la unidad de medida de las velocidades. O también puede ser kilómetros por hora, ¿sí? Kilómetros por hora, kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en cada hora? ¿Cuántos metros recorrerá en cada segundo? Esta es la lógica. Y también la unidad, por ejemplo, de la aceleración. La aceleración también tiene su unidad de medida. Entonces, ¿cuál será la unidad de medida de la aceleración? La unidad de medida de la aceleración en este caso es metros por segundo, pero al cuadrado, ¿ya? Metros por segundo al cuadrado es la unidad de medida de la aceleración, ¿sí? O también puede ser kilómetros por horas cuadradas. También puede ser, es una aceleración, ¿sí? Entonces aquí tenemos las unidades de medida que tenemos que tener muy presentes para el desarrollo de los problemas, ¿sí? Ya, voy a resolver 5 problemas aplicando las fórmulas del MRU. Voy a resolver los 5 problemas aplicando las fórmulas del MRU, ¿sí? Y después ustedes van a intentar hacer los 5 problemas que están en la ficha. En la ficha voy a resolver los problemas que están en la ficha. Inténtenlo hacer. Y en la clase del viernes, que es así, yo voy a estar con ustedes, vamos a tratar de resolver las 5 restantes, ¿sí? Intenten, si no lo intentan no va a poder. Y después ahí ya recién les dejo la tarea en el viernes, ¿no? Ya con mayor tiempo. Entonces ahí están las unidades de medida, muy importante, esta es la comparación, listo. Voy a dejar esto así. Ahora vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 del problema. Entonces vamos a trabajar con el MRU. Voy a colocar los ejercicios acá, ¿sí? A ver, vamos a buscar aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Estamos en MRV. Entonces, aquí dice el ejercicio número 1. Voy a copiar este ejercicio para poder resolverlo. Aquí está. Voy a colocar el ejercicio aquí. Chiquitito está. El ejercicio 1. Luego de frente voy a, de una vez por todas, el ejercicio 2, que es este de acá, el ejercicio 2. El ejercicio número 2. Es lo bueno que se puede hacer esto. Número 2 aquí a su costado. Sale 1, ¿no? Ya después le pongo 2. Este es el ejercicio 2. Le pongo aquí al costadito. El ejercicio 3 es de la ficha que yo les voy a colgar en unos momentos. El ejercicio 3. Aquí vamos a ponerlo. Aprovechando esto, el ejercicio 3. Acá está. El ejercicio 3 está aquí. Muy bien. El ejercicio 3. El 4 y el 5 lo voy a hacer acá al costado. Acá al costadito mejor lo voy a hacer el 4 y el 5. El 4. ¿Dónde estás 4? Este el 4. Muy bien, partido de reposo. El ejercicio 4. Ahí está. Acá arriba lo pongo. El ejercicio 4. Y
el ejercicio 5. Vamos a ponerle aquí el ejercicio 5. El ejercicio 5 creo que tiene un dibujo. Disculpen. Aquí al costado lo voy a poner mejor. Y el ejercicio número 5. Acá está. El ejercicio número 5. Van a ver que es sencillo. Primero, el ejercicio 5 lo voy a poner aquí. Y tiene un dibujo. Necesito ese dibujo para referencia. Listo. Y lo coloco aquí. Ahí está. Ese es el ejercicio 5. ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Rápidamente. Voy a aumentar un poquito más. Aquí está. Listo. ¿Sí? El ejercicio número 1. Mira. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Colocas bien los datos y después buscas el problema, la fórmula que te va a convenir para resolver ese ejercicio. ¿Sí? Pero tienes que colocar bien los datos. Muy bien. Los datos, son importantes los datos. Ahora vamos a colocar acá. Dice, si un cuerpo parte del reposo con MRU y avanza 50 metros en 5 segundos, ¿cuál es el módulo de su aceleración? Entonces ya lo leí y ahora lo voy a leer más lento. Dice, si un cuerpo parte del reposo. Cuando te dice parte del reposo, significa que está arrancando recién ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces los datos dice, si parte del reposo, la velocidad con que comienza, ¿no es cierto?, es igual a cero, porque está partiendo del reposo, ¿sí? Esa es la velocidad inicial. Eso te está diciendo. Además vas a usar las fórmulas del MRU, no problema, te lo dice. Y dice, y avanza 50 metros. ¿Qué es 50 metros? Pues la distancia. Entonces tú dices, la distancia es igual a 50 metros. Y estamos trabajando con metros por si acaso. No dice kilómetros, no dice centímetros, no dice nada. Dice 50 metros, bien claro. En 5 segundos. 5 segundos, ¿qué cosa es? El tiempo. ¿Sí? El tiempo. Estoy colocando los datos según voy resolviendo el problema. Entonces son en 5 segundos. Ya tengo 5 segundos de tiempo. ¿Cuál es el módulo de su aceleración? A mí me está pidiendo la aceleración. En metros por segundo todavía te dice. Entonces la aceleración es lo que yo tengo que hallar. Esa es la incógnita. Muy bien. Tengo todo esto, mira. Tengo velocidad inicial, tengo distancia, tengo tiempo y me piden aceleración. ¿No es cierto? Y aquí están todas las variables que vienen en el MRV. Tienes tiempo, distancia, velocidad inicial, velocidad final, aceleración. Tú vas a buscar aquella fórmula que no tenga lo que obviamente no tienes, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no hay aquí? Si tú te das cuenta que la velocidad final no está, ¿sí o no? ¿Sí? El problema nunca te dice acerca de la velocidad final de ese cuerpo, solo te dice que parte en reposo su velocidad inicial cero. No hay velocidad final. Entonces te conviene a ti buscar una fórmula dentro de las 4 que hay en el MRU que no tenga velocidad final. Como no tienes ese dato no vas a saber cómo reemplazar. Entonces busca la fórmula que no tenga velocidad final. A ver, ¿este tiene velocidad final? Sí, este no voy a usar. ¿Este tiene velocidad final? Mira, este no tiene velocidad final. La tercera. Ya, lo dejo ahí. Arriba, sigo mirando. ¿Este tiene velocidad final? Sí. ¿Este tiene velocidad final? Sí. Entonces me doy cuenta que la tercera ecuación, la azul, no tiene velocidad final y esa es la ecuación que me conviene usar. Entonces coloco la ecuación aquí. La distancia viene a ser igual a la velocidad inicial, voy a copiarlo bien aquí, velocidad inicial multiplicado por el tiempo, Ahora, aquí vas a poner más o vas a poner menos. Si dice que parte del reposo significa que está partiendo de cero y después está aumentando, ¿sí o no? Entonces está acelerando, entonces solo vas a usar más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya está, muy bien. Ya tengo aquí la ecuación. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Con mucho cuidado voy a estar reemplazando. A ver, vamos a ver otro color. Otro color rojo hay que poner. Ya. La distancia. ¿Cuánto la vale la distancia? 50. Dice 50 metros. Bueno, pongo el número ya porque ya sé que todo está en metros por segundo, etcétera. ¿Sí? 50 ya. Listo.
¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial no es cero y todo número multiplicado por cero no se hace cero, entonces esto se elimina. Vale cero, porque esto por cero, cero. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto nada más. Me queda un medio de la aceleración, que es lo que me piden, ¿no? La aceleración es lo que tengo que hallar. Aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto vale? 5 segundos, o sea, 5. 5 por 5, 25. Entonces, aquí está 25. A veces también se pone entre paréntesis porque el paréntesis significa, ahí, el paréntesis significa que está multiplicando, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces ya tienes 25, pues esto tiene mitad. Esto de acá que está dividiendo, mira, no hay ninguna suma, todo está multiplicando. Entonces esto lo voy a mandar al otro lado y me va a quedar 100. ¿Sí o no? Me queda 100. Me queda 100. Y después me queda, obviamente, 25 por A, 25A, ¿no? Puedo ponerlo así o puedo ponerlo al revés, no hay ningún problema. Entonces, entonces yo tengo que acá que esta aceleración, este 25 que está dividiendo, está multiplicando a la, pasa a dividir al 100. Entonces sería 100 entre 25, ¿no es cierto? 100 entre 25 y la aceleración, por lo tanto puedo poner así, otro punto, por lo tanto, ¿cuánto vale la aceleración cuando el móvil? La aceleración del móvil vale 4 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Esa sería la respuesta en la número 1. ¿Sí? 4 metros por segundo al cuadrado es la respuesta. ¿Ya? Mira, qué importante es colocar los datos. Ubica los datos y escoges la ecuación que te conviene. ¿Sí? Y después simplemente reemplazas. Esto ya es álgebra. Vamos con el número 2, el problema número 2. El problema número 2 dice así. Este es el problema número 2. Muy bien. Voy acá al costado, dice acá. El problema número 2 dice, un móvil con MRU cubre una distancia entre dos puntos y esa distancia que distan 50 metros. Entonces cuando te dice acá, vamos a usar el azul, te dice que es 50 metros, ya vaya colocando los datos. ¿Cuánto vale la distancia? Voy a colocarlo acá. La distancia es 50 metros. ¿Sí? Coloco los datos, 50 metros. Listo. Ya está. En 5 segundos. ¿5 segundos qué es? El tiempo. Coloco el tiempo. 5 segundos. El tiempo es 5 segundos. ¿Sí? Listo. Y después, si la rapidez por si acaso es la v de velocidad, ¿ya? En este caso en el MRV y en el MRU, la velocidad y la rapidez son sinónimos, ¿ya? A menos que en otros fenómenos de movimiento ya va a variar. Mientras que la rapidez con la que parte es 15 metros por segundo. Entonces la rapidez con la velocidad, ¿no es cierto? Es 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, ahí está. ¿Qué te está pidiendo? Porque siempre tiene que pedirte algo. ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Ajá, me piden la aceleración otra vez. Y tú te das cuenta que el problema número 1 y el problema número 2 son iguales porque te pide la aceleración, ¿sí? En ese caso no hay velocidad final. Entonces vamos a usar la ecuación que vimos aquí, ¿no? En la tercera ecuación, porque la tercera ecuación no tiene velocidad final. Si yo te reemplazo en cualquiera de las otras ecuaciones que tienen velocidad final, no voy a poder resolver el problema porque no sé el valor de la velocidad final. ¿Sí? Entonces, ya pues digo, me copio de la fórmula como era, ahí está. Acá está la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a copiarla de una vez, más rápido. Vamos acá, esta es la fórmula. Acá está. La traemos aquí, ahí está. Muy bien. Esa es la ecuación que yo voy a usar. Ya está. Entonces voy a usar otro colorcito. Vamos a usarle el verdecito. Reemplazo. La distancia, ¿qué es igual a distancia? La distancia es 50. Entonces acá sería 50 metros. Voy a poner 50 nada más para hacerlo más rápido. Y la velocidad inicial, dice, si la rapidez con la que parte, ¿no? Ah, ya me había olvidado poner que la rapidez con la que parte, o sea, esta es la velocidad inicial, ¿ya? Eso me hubiera podido. Entonces la velocidad inicial, ¿cuánto es? 15. Entonces acá sería 15. 15, muy bien. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 5. Ajá, el tiempo es 5. Entonces, por 5.
voy a poner acá un punto, mejor para que sea más paréntesis, por 5. Este paréntesis significa que está multiplicando, ahí está, por 5. Más o menos, bueno, dice que está partiendo, entonces yo supongo que está aumentando, ¿no? Ya, voy a poner más. Voy a poner más. Ahora, dice acá, un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Justo la aceleración es lo que yo quiero hallar, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Igualito, 5 por 5, 25. Entonces esto vale 25. Ya está. Ya reemplazado, ahora lo que tengo que hacer es operar, ¿no es cierto? Tengo que operar. Entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, lo hago despacio. Los que son más habilidosos en esto, bueno, lo hacen más rápido, ¿no? Entonces acá sería 15 por 5, multiplicas, te sale 75, ya está, 75 lo coloco ahí, ¿no? Más un medio de a multiplicado por 25, ya está, no puedo hacer más porque 25 no tiene mitad, listo. Este 75 que está aquí, ¿no es cierto? Que está adelante, su signo es positivo, ¿sí o no? Entonces pasa al otro lado con signo negativo, ¿sí? Sería, mira, sería 50 menos 75, ¿sí? Sería 50 menos 75, ¿no? Y sería igual, pues, a todo esto que está acá, un medio de todo esto de acá. Voy a copiarlo un poco más rápido. Sería todo esto, ¿sí o no? Ay, no me salió. Chao, otra. Entonces lo copiamos nomás. Sería así igual, sería un medio de a por 25, ¿sí? Paréntesis, a por 25, ¿sí o no? Pero ¿cuánto es cómo se llama? Voy a bajar un poquito más. ¿Cuánto es 50 menos 75? 50 menos 75 es menos 25. Ah, un número negativo. Bueno, déjalo ahí, sigue un número negativo. Entonces, acá tienes ¿cómo se llama? Tienes sigo copiando, un medio de a multiplicado por 25. Multiplicado por 25. Mira, este 25 que está multiplicando puede pasar a dividir a este menos 25, ¿sí o no? Te queda menos 25 entre 25. Y al final, ¿cuánto te queda aquí? Al final me queda, ¿cómo se llama? Menos 1, ¿sí? Este sería igual a un medio de a. Y este 2 que está acá dividiendo puede pasar a multiplicar al menos 1. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Por lo tanto, la aceleración te sale igual a menos 2. Y la unidad de la aceleración es metro por segundo al cuadrado, porque es aceleración, ¿sí? Y entonces tú te das cuenta, profesor, la aceleración me sale negativa, ¿sí? La aceleración me sale negativa. Está bien que te salga negativa, porque la aceleración puede ser negativa o puede ser positiva. Si la aceleración te sale negativa, significa que este móvil, cuando partió con 15 metros por segundo, está bajando su velocidad, está desacelerando, ¿no? Eso significa que la aceleración es negativa, está desacelerando. ¿A razón de qué? De 2 metros por segundo. Eso es lo que significa. Muy bien, vamos con el número 3. Ecuación, problema número 3. Borro esto porque esto en realidad es el número 3. Número 3, ahí está, muy bien. Entonces, en la 3 dice lo siguiente: un móvil con MRU pasa por dos puntos con velocidades 3 metros por segundo y 7 metros por segundo. Dichos puntos están separados 50 metros. ¿Qué tiempo empleó de recorrido? Siempre los datos. Siempre coloque los datos, por favor. Por ejemplo, dice, este móvil que tiene MRU, obviamente vas a usar las ecuaciones de MRU, pasa por dos puntos con velocidades 3 metros por segundo y velocidades 7 metros por segundo. Significa que esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Entonces yo me estoy dando cuenta que la velocidad inicial es, bueno, la primera, pues, ¿no? En este caso sería 3 metros por segundo es la velocidad inicial. Y la velocidad final viene a ser 7 metros por segundo. Ya está.
sigo leyendo, sigo leyendo. Si dichos puntos están separados 50 metros, entonces la distancia, ¿cuánto es? 50 metros. La distancia es 50 metros. Bueno, ya está. Y dice, ¿qué tiempo empleó de recorrido? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo empleó ese móvil, no? Tiempo es la incógnita. Entonces, tengo velocidad inicial, velocidad final, distancia y tiempo. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no tengo? A ver, voy a ver acá las ecuaciones, ¿no? Me doy cuenta de lo que realmente no tengo es aceleración. No tengo en mis datos aceleración, ¿sí? Entonces, me conviene buscar una ecuación que no tenga aceleración para reemplazar. A ver, busco. ¿La primera tiene aceleración? Sí. La segunda no tiene aceleración. Entonces me conviene usar esta. Porque la tercera tiene y la cuarta tiene aceleración. Entonces me conviene usar esta ecuación que está aquí. Lo voy a copiar más rápido. Está. Entonces voy a usar esta ecuación. Uy, creo que no quiere bajar. Voy a bajarlo un poquito más. Voy a usar esta ecuación porque no tiene aceleración. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y lo que tengo que hacer es reemplazar nada más. Reemplazo. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a usar... No, sí, el color rojo está bien. ¿Cuánto vale la distancia? 50 metros. Entonces pongo acá 50. 50. ¿Qué es igual 50? Es una división de la suma de las velocidades. O sea, 3 más 7. Yo sé que ustedes pueden hacerlo de frente. Estoy haciendo esto por cuestiones didácticas. 3 más 7 entre 2, ¿no? Entre 2. Y todo eso, esto lo voy a borrar un poco. Todo eso, todo eso, todo esto multiplicado por el tiempo, y el tiempo es lo que yo quiero hallar. Ajá, listo. Entonces tú te das cuenta que acá 50 sería lo siguiente, ¿no? Arriba tienes este 7, 8, 9, 10, entonces tienes acá 10. 10 entre 2. 10 entre 2. Obviamente 5, ¿no? Acá voy a hacer más grande. Multiplicado por el tiempo. Entonces acá tendrías tu 50. Sería igual a... Esto vale 5. 5t. Si este 5 lo mandas a dividir, sería ¿cuánto? 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 10 segundos. Y ya está. El tiempo que para ese recorrido demoró entonces 10 segundos. Entonces sería la respuesta de la número 3. ¿Sí? Quería con el otro color. Aquí está. 10 segundos. ¿Ves? Así de fácil. Solamente es ubicar y reemplazar. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos con el ejercicio número 4. El número 4 lo escribí aquí. Aquí está el número 4. Voy a borrar este. Este por si acaso es el número 4. Entonces el número 4. Este es el número 4. Así habíamos quedado. Y el de que está al costado es el número 5. Este es el número 5. Primero voy a borrar esto de acá. Este por si acaso es el número 5. Ya está. Y recuerden que los otros 5 usted lo tiene que intentar realizar. Intente por favor. ¿Ya? Intentar es importante. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocar los datos, los datos importantes. ¿Sí? Dice, un móvil partido del reposo. ¿Qué significa que partido del reposo? Que su velocidad inicial, ¿cuánto vale su velocidad inicial? 0, ¿no es cierto? Partido del reposo, su velocidad inicial es 0. Con una aceleración de módulo 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración ya te dan. La aceleración de ese móvil es 20 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Ya está. Cuando su rapidez sea 100 metros por segundo, o sea, su rapidez va a ser 100 metros por segundo, ¿no es cierto? Sea de 100 metros, está hablando en el futuro, o sea, está hablando de que la velocidad final tiene que ser 100 metros por segundo, ¿no es cierto? Cuando su rapidez sea de 100 metros por segundo, dice, ¿qué distancia habrá recorrido? ¿Qué distancia habrá recorrido? Entonces la distancia es la incógnita.
Entonces me fijo, ¿no? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo aceleración, tengo la distancia. ¿Qué es lo que no tengo? Si tú te das cuenta, crees que el único dato que no tienes aquí es el tiempo, ¿sí? Entonces tienes que buscar una fórmula donde no haya tiempo. ¿Existirá eso? A ver, vamos a ver. Una fórmula donde no haya tiempo. Aquí hay tiempo, aquí hay tiempo, aquí hay tiempo al cuadrado, dos veces todavía, no me conviene. Y mira la fórmula cuarta, la de color lila. No hay tiempo, ¿sí o no? Entonces me conviene usar esta fórmula. Entonces la voy a llevar, lo tengo ahí. Entonces lo voy a llevar por aquí. Entonces no me dan tiempo, entonces esta fórmula es ideal porque no tiene el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Velocidad final es 100, muy bien, pongo 100. Pero está 100 al cuadrado, no importa que esté ahí, ponle nada más tú, 100 elevado al cuadrado, ya está, déjalo ahí. La velocidad inicial es 0, entonces todo esto 0 al cuadrado es 0, entonces se elimina, chau. Dice si su velocidad parte del reposo, o sea, si comienza con 0 y termina con 100 significa que está acelerando, entonces es positivo, ¿no es cierto? Lo dejas ahí. Entonces sería 2 veces la aceleración. ¿Cuándo vale la aceleración? 20. Entonces acá lo multiplicas, voy a poner paréntesis, o sea, por 20, por 20. ¿Y la distancia cuánto es? La distancia, justo la distancia es lo que me están pidiendo. Muy bien. 100 al cuadrado, ¿cuánto es 100 al cuadrado? Sería, si no me equivoco, 10.000. ¿Ya? Pongo acá 10.000. 10.000 es 100 al cuadrado. Y ese es igual a 20 por 2, que sería 40, 40D. Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir el 40, entonces D sería igual a 10.000, ¿no? Con sus tres ceros, 10.000 entre 40, pues. Entonces, por lo tanto, la distancia, ¿cuánto me sale? Divido eso y la distancia debe de salir, si no me equivoco, 2.500 metros. 2.500 metros de distancia. Más de 2 kilómetros y medio, ¿eh? Entonces ahí tenemos la distancia en el valor de la distancia. Listo. Y vamos con el ejercicio número 5. Aquí está el ejercicio número 5. Recuerda que colocar los datos es de suma importancia, ¿sí? Aquí tienes el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice, calcula el valor de B si el cuerpo se mueve con MRU. El dibujo te dice, del dibujo tienes que sacar los datos, ¿ya? Entonces vamos a usar el color verde. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que tienes tú? Tienes aceleración, muy bien. Tengo la aceleración. Aceleración, ¿a qué es igual la aceleración? 10 metros por segundo. Voy a colocar bien acá. 10, 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Porque la aceleración es así, siempre el tiempo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tengo. Después tienes el tiempo. El tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? Según el dibujo que está ahí, el tiempo es 2 segundos. 2 segundos es el tiempo. Tienes una velocidad v y tienes una velocidad 3v. O sea, cuando pasa este tiempo de 2 segundos, esa velocidad se triplica. Esta v me representa la velocidad inicial. ¿Sí o no? ¿La velocidad inicial cuánto es? V. ¿No tiene número? Bueno, eso es lo que me dice el dibujo. ¿Y cuánto es la velocidad final? La velocidad final ¿cuánto es? El triple, acá está, 3v. La velocidad final es 3v. Listo. Muy bien, ¿qué me piden? A y a B. Ah, ya. Mira, tienes aceleración, tienes tiempo, tienes velocidad inicial, tienes velocidad final. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Sí o no que la distancia? No hay distancia. Ay, lo siento. No hay distancia. Entonces te conviene buscar una fórmula que no tenga distancia. Voy a volver acá a las fórmulas donde no tenga distancia. A ver, la cuarta tiene distancia, sí. La tercera, sí. La segunda, sí. La primera, ajá. La primera te das cuenta que en su fórmula no hay distancia. Entonces esta es perfecta. Me la voy a llevar. Me la llevo. Entonces voy a llevarme esta para resolver el quinto ejercicio. Todavía está por acá todavía. Muy bien. Entonces aquí está
Entonces lo que voy a hacer es reemplazar nada más. Voy a reemplazar, bueno, con esto. Entonces, la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? La velocidad final es 3b. Entonces reemplazo. La velocidad final es 3b. Muy bien. Y esto es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? B. Simplemente b. Ahora, mira, como está aumentando la velocidad, entonces está acelerando. Entonces, como acelera, entonces es positivo, ¿no? Positivo. La aceleración, ¿cuánto es? 10. Ahí está 10. Y el tiempo, 2 segundos. Entonces acá sería por 2. Por 2. Ya está. Este b que está acá sumando pasa al otro lado restando. Entonces sería el 3b menos b. Y acá tienes igual 2 por 10, 20. Tienes 20 aquí. 3b menos b, 2b. Entonces 2b es igual a 20. Entonces, ¿qué número multiplicado? 2 multiplicado por b me da 20. Entonces, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? B vale 10. Pero la velocidad, su magnitud es metros por segundo. Entonces 10 metros por segundo es la respuesta, ¿ya? Ya está. Muy bien. Entonces lo que quiero ver es resaltar es el manejo de las ecuaciones del MRU B, del MRV, ¿sí? De estas cuatro ecuaciones. Yo voy a dejar que en la ficha que está ahí, voy a dejar que lo sigan buscando, que lo sigan intentando los 5 que siguen, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Inténtenlo y en la clase ya que tenemos, la siguiente, lo hacemos juntos, ¿sí? Y después hacemos un cuestionario de unos problemas más de este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos garabatos que yo hice los voy a colocar en la plataforma, no se preocupen. Entonces espero sus preguntas y todas sus inquietudes para la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Nos vemos.